Hola, muy buenos días, bendiciones a todos los que estáis conectados. Podéis ver, hoy tengo mis gafas nuevas, la otra no las he encontrado, me he tenido que hacer unas nuevas y gracias a Dios ya puedo estar y viendo lo que escribí para poder compartir. El versículo de hoy es simple, es en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9, y dice así: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor le pregunta dos veces lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? En este versículo y en el 14 se le vuelve a preguntar. Sí, para el Señor era extraño que Elías, un profeta tan grande, tan poderoso, tuviese ese deseo de morir. No tenía ganas de seguir viviendo, no tenía ganas de seguir adelante, estaba realmente deshecho. Y todo esto por una simple carta o que había recibido una nota o un mensaje de viva voz de Jezabel, que decía que le iba a hacer a él lo mismo que él había hecho a sus profetas. Elías era un profeta realmente poderoso, pero en esos momentos estaba, digamos, con una depresión tremenda o con temor de morir. No sé qué es lo que le pasaría por la cabeza, pero eso muchas veces nos puede pasar también a nosotros. Elías había hecho que no lloviese durante 3 años y medio. No habrá agua sino por mi mandato, dijo Elías. Fíjate qué poderoso, ¿no? Decir, no habrá más agua sino por mi mandato, decir, hasta que yo no lo mande. Por supuesto, él era profeta de Dios y sabía exactamente qué hablar y qué decir. Pero muchas veces cuando yo he leído eso, he pensado que era un poco atrevido. Pero su confianza era tal en Dios, en el Señor, que él estaba seguro del poder que Dios le había otorgado como profeta. Elías, después cuando anunció la sequía, se fue al arroyo de Kerit por mandato del Señor, y allí los cuervos venían y les proveían el alimento, y el arroyo pues tenía agua, bebía, comía, porque Dios se lo enviaba, no era porque él cazaba o tenía un arco o algo, no. Dios mandaba a los cuervos para que le llevaran carne y él pudiese estar bien alimentado en su, digamos, en su escondite. Ahí se escondió, porque claro, un hombre que acaba de decirle que no va a llover más, sino por su mandato, pues era buscado por el rey y por todo el ejército de Israel. Después, cuando el arroyo se secó, pues se fue a Sarepta, a una viuda que lo estuvo alimentando, también haciéndole pan y dándole para mojar en aceite el aceite de la vasija. No disminuyó en ningún momento, la harina tampoco disminuyó en ningún momento, aparte de que tenían también agua. Es decir, tenía 3 cosas que realmente para él y para la viuda y para los hijos era primordial. Tenía harina, tenía aceite y tenían agua, no solamente para beber, sino también para asearse. Y eso son cosas que Dios había provisto para su profeta y para todos aquellos que estaban sirviendo al profeta, digamos, o que estaban en la misma casa que el profeta. Después ya sabemos cómo él reta a los sacerdotes de Baal y a los
mm, bueno, no me acuerdo quién era la otra, pero sé que, eh, bueno, no me acuerdo, en fin, ustedes ya sabéis a quién me refiero, no hace falta tampoco que digan los nombres, pues él los reta, eran 850, 400 de Baal y 450 de los otros que estaban sirviendo a otros dioses, a Acera, no me acuerdo, Acera, sí, Acera. Y él pues demostró que Dios lo escuchaba y que el Señor era el único Dios de Israel, que no había otro Dios. Todos los demás eran ídolos que a lo mejor tenían boca pero no podían hablar, tenían oreja pero no podían oír, tenían ojos pero no podían ver y no podían hacer realmente ningún milagro porque no eran verdaderos dioses, eran dioses inventados por los hombres. Entonces él ora, clama, desciende fuego del cielo, consume la ofrenda que él tenía preparada y la palabra de Dios dice a la hora del sacrificio. Es decir, Elías no se adelantó ni hizo nada indebido, fue precisamente a la hora del sacrificio cuando él clama y dice, Señor, muestra a tu pueblo que tú eres Dios. Y desciende fuego del cielo y consume el sacrificio, consume el agua y consume todo lo que había alrededor. Así que todos proclaman, solo el Señor es Dios. Y Elías se atreve a degollar a los 850 sacerdotes de Baal y de Acera. Así que, fíjate, pero después cuando Jezabel le manda esa noticia de que le iba a ser igual que lo que él hizo a sus profetas, pues él huye y allí el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pero Dios lo alimenta. Dios le da agua y le da tortas de pan para que él se alimente. El alimento es primordial para los hijos de Dios. El alimento que Dios nos da es primordial para los hijos de Dios. En un momento el Señor le invita a salir y se muestra a él como un silbido apacible. Claro, él se manifestó en un trueno. Y sí es verdad que Dios se manifestaba en los tiempos, en algunos momentos en trueno, pero ese momento no era un trueno. Se manifestó como terremoto, que también Dios se manifestaba haciendo temblar la tierra, pero en ese momento tampoco era la manera de Dios, sino que cuando Elías escuchó un silbido apacible, es decir, lleno de paz y de tranquilidad, de sosiego, entonces nos dice que Dios iba en ese silbido apacible. Eso nos muestra también que Dios no se manifiesta siempre de la misma manera, sino que Él utiliza varios métodos. Podemos ver en el Señor Jesús cómo Él utiliza varias maneras de abrir los ojos, de sanar, de levantar a los caídos, varias maneras, no siempre es lo mismo. No podemos hacer, no, para sanar un enfermo tiene que hacer así, así, así. Y para abrir los ojos los ciegos tiene que ser así, así, así. No, hay varias maneras. Dios obra de distintas maneras según las circunstancias. Y le dice a Elías, vuelve. A Elías sí. Dice, vuelve por el camino por el cual has venido.
Y le dice, Señor, pero si han matado a todos tus profetas, yo soy el único que queda. Vuelve porque me he reservado 7,000. Un remanente, 7,000, que no han doblado sus rodillas ante ningún otro Dios, sino que están conmigo y por mí. Y Elías vuelve. Hermano, lo que quiero decir es que no podemos escondernos. Por muy mal que vayan las cosas, no podemos escondernos, sino que tenemos que ir al pueblo porque Dios tiene un motivo principal para que Elías vuelva, para mostrar a todos que Él es Dios y que Él es el que provee el alimento tan necesario. No solamente de pan, sino de aceite y de bendiciones de agua. El aceite es tipo del Espíritu Santo, igual que el agua. El aceite entra con el pan, con el alimento, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra, el que nos da noción de lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y el agua es porque tenemos que nadar en ese río espiritual. Tenemos que nadar lavándonos, limpiándonos continuamente. Ahí había 7,000 que no han doblado su rodilla, pero el Señor quiere salvar a todo el mundo. Necesitamos volver por el camino por el cual nos hemos escondido y abrir los cielos como hizo Elías. Necesitamos orar y pedir al Señor que termine con la sequía espiritual, porque sí, hoy en día puede ser que haya mucha gente que va a las iglesias, que hay mucha gente que va los domingos y alaban y cantan y piden oración por ellos, por su bienestar, por su economía, por su familia, por todo lo que ellos necesitan. Pero hay una sequía espiritual porque necesitamos estar alimentados por la palabra de Dios. Necesitamos beber de ese aceite fresco. Necesitamos que la lluvia de bendición caiga también sobre nosotros. No te vaya a creer que a Elías no le llovió por encima también. A él también le llovió por encima cuando el Señor hizo que la lluvia cayera sobre Israel. La sequía era tremenda, pero la sequía espiritual es mucho más dura, porque ya no hay deseo de alimentarse con la Biblia. Solamente escuchando lo que dice el predicador nos basta. Solamente orando en la iglesia nos basta. Y eso no es, eso para mí es sequía espiritual. Necesitamos comer diariamente de la palabra de Dios, alimentarnos del poder del Espíritu Santo para recibir lo que significa la palabra que hemos leído. Necesitamos nadar en ese río que vio Ezequiel, nadar en él. Necesitamos nadar en el río del Espíritu. Hoy en día las iglesias necesitan abundante lluvia espiritual, para que la sequía espiritual termine, para que esa sequía termine. No sé si tú eres, para mí el título de profeta hoy en día, digamos, no significa nada. Muchos se ponen nombre de profeta, de apóstol, de esto y de aquello y de lo otro.
Pero el verdadero profeta es aquel que da palabra de Dios al pueblo de Dios. No, no sé hoy en día. Hoy en día ya he dicho, muchos tienen palabras proféticas. Yo no sé si eso existe o no existe, pero sí hay palabra de Dios que nos insta, ¿eh? Nos insta y nos redarguye a hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, Elías en su tiempo oró para que los cielos se abrieran, pero después se escondió. Y eso no es lo que Dios quería. Dios quiere que vuelva porque había 7,000 que no habían doblado sus rodillas, 7,000 que necesitaban ser alimentados espiritualmente, 7,000 que necesitaban estar llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder de Dios. Elías antes tuvo que ir a ungir al rey de Siria y después ungir al rey de Israel, al nuevo rey de Israel, y ungir un nuevo profeta, que era Eliseo. Fíjate, aunque huyó, el Señor lo llevó, porque era un hombre que cumplía los propósitos de Dios, que cumplía el plan de Dios. ¿Por qué huyó? Muchas veces nosotros huimos por miedo, por temor, porque no estamos seguros de estar en la pie del Señor, porque todo el mundo ahí está bien menos tú, no te encuentras bien. Una vez estuve hablando del hijo pródigo y del hermano. El hermano no quiso entrar, se sintió un poco defraudado. Él nunca le había pedido nada a su padre. Error, todo era suyo. No tenía ni que pedir permiso. Él podía hacer y deshacer en su casa. Cuidado, la palabra de Dios no nos dice que ese hermano fue condenado, ni que fue rechazado. Solamente en ese momento tuvo esa actitud. Pero no se sabe qué pasó después. A lo mejor se metió dentro de la fiesta. A lo mejor el hermano salió y lo abrazó. No sabemos lo que pasó. Pero muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nos sentimos alejados. Nos sentimos apartados. ¿Por qué otros que han llegado nuevos tienen tanto privilegio y yo que llevo no sé cuántos años, resulta que a mí ni se me ve ni se me mira y huimos y nos callamos y ya no abrimos más la boca y nos vamos a las cuevas a escondernos? Y el Señor nos dice, ¿qué haces aquí? Levántate, da igual que no te vean, yo te veo. Da igual que Jezabel te quiera matar, yo te voy a proteger y te voy a guardar por amor a esos 7,000 que hay que no han doblado sus rodillas. Quiero que les hable, que les muestre la palabra de Dios, que les ayude a seguir adelante. Ese era el propósito. Yo hoy pues te diría lo mismo. ¿Qué hacemos aquí parados? Yo tengo un corito que compuse que decía, ¿qué hacéis aquí parados? Y la contestación es, Señor, nadie nos contrató. Y el Señor nos dice, id ahora a mi viña, yo os voy a pagar vuestro jornal, os voy a guardar de todo mal, os voy a proteger, os voy a dar alimento, pero id ahora a mi viña. No estéis aquí parados ni desamparados. ¿Qué hacemos aquí parados? Eso es lo que te pregunto. ¿Has huido?
¿Te has alejado? ¿Te has sentido defraudado porque otro? El Señor te pregunta hoy a ti particularmente, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Levántate y vuelve por el camino, porque aún hay mucho trabajo que hacer. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.